Entonces, damos inicio a nuestro seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos. Hoy con el acompañamiento de la doctora Claudia Patricia Coca. La doctora Claudia Patricia Coca es candidata a PhD en Ciencias Humanas y Sociales del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo del IDEA de la Universidad Nacional, especialista en Gerencia Social de Proyectos de la ESAP, especialista en Pedagogía para el Desarrollo de la UNAD y licenciada en Filología de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene más de 21 años de experiencia en proyectos de investigación, educación y comunicación en organizaciones públicas y privadas como IDIGER, Ecopetrol, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos de Bogotá, Save the Children, Secretaría de Educación de Bogotá. Cuenta con más de 25 publicaciones, es docente investigadora y catedrática universitaria en la Escuela de Ingenieros Militares, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la Universidad de los Andes y en la ESAP. La doctora Claudia hoy nos va a acompañar con la charla titulada Apropiación social del conocimiento en la gestión del riesgo geotécnico, casos aplicados. Entonces, pues le doy la palabra a la doctora Claudia. Le agradezco. Gracias, Carlos, por acompañarnos y le ruego a los demás participantes que mantengan sus micrófonos apagados. Adelante, Claudia. Perfecto. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo para Nicolás, Liliana, Carlos. Gracias por su puntualidad. Bueno, entonces empecemos. Por favor, me confirman si ya se está viendo mi pantalla. Perfectamente. Ok. Es en modo, ahora sí está en presentación. Listo. Bueno, la agenda pues, que he contemplado para cubrir este tema, que es bastante amplio y pues que una hora es insuficiente para hablar de todo lo que esto significa, voy a poner primero aquí la agenda, más bien, la he dividido en 5 momentos. En una primera parte quisiera conversar sobre los temas de la cultura y la apropiación social del conocimiento, eso qué significa, cómo se comprende eso. Luego pasaré a hablar de apropiación social del conocimiento desde 2 frentes, uno que es la educación tradicional, que aplica tanto para comunidades normales y como comunidades educativas, y el aprendizaje significativo con miras a coproducir conocimiento, que es algo que quisiera, digamos, dejar expuesto el día de hoy. Y luego presentaré 3 casos, uno con comunidades de manera presencial, uno con comunidad educativa y otro empleando redes sociales que, digamos, permite ilustrar diferentes maneras de generar procesos de apropiación. Bueno, una reflexión fundamental de la que hay que partir es, pues, es la gestión del riesgo de desastres, en últimas, ¿para qué es cierto? Entonces, que a veces me parece que nos quedamos como en la amenaza y la vulnerabilidad, pero no en el propósito de lo que significa hacer gestión del riesgo. Entonces, lo retomo, por supuesto, de la ley 1523, pero también al que plantea pues, que tiene que contribuir a la seguridad, al bienestar, a la calidad de vida y en últimas al desarrollo sostenible, que lo pongo entre comillas porque creo que es un concepto discutible. Obviamente ese no es el objeto de esta conferencia, pero digamos que yo hablaría de la sostenibilidad del desarrollo desde las dimensiones sociales, económicas y ecológicas, pero eso es una discusión aparte, ¿no? Entonces, digamos que aquí ya de plano, estas imágenes aquí no son en vano. Hay una premisa fundamental y es que la forma como se aborda las comunidades y este tema de la gestión del riesgo siempre es fragmentada. O sea, por un lado están los seres humanos, en todo caso fragmentados, que lo puedo poner aquí. Ay, perdón, me fui al puntero mal. En todo caso, un ser humano fragmentado, ¿cierto? Visto disciplinarmente, pero también una naturaleza que es fragmentada. Y resulta que esas 2 cosas pues no están separadas, ¿cierto? Es una separación que se ha hecho, digamos, desde el pensamiento moderno, que tiene sus problemáticas y que me interesa pues mirar con ustedes. Bueno, entonces, bajo esa premisa, miremos entonces las reflexiones de contexto en torno a la cultura y a la apropiación.
Entonces, por un lado, es necesario pensar esa separación que hay entre el ser humano y la naturaleza en la forma como abordamos las comunidades. Por otro, que también tiene que ver con esa misma forma de comprender, es los tiempos humanos que están por encima de los tiempos biológicos y geológicos. Digamos, eso también es un eje problemático. En tercer lugar están las limitaciones de las disciplinas, ¿cierto? O sea, cada quien piensa que la disciplina que maneja es la que explica la realidad o la que define la realidad. Entonces, incluso para los niños, independientemente de la gestión del riesgo. Entonces, por un lado están las matemáticas, por otro lado las ciencias sociales, por otro lado la literatura, pero en realidad el mundo no funciona así. Entonces, esas limitaciones disciplinarias y misionales, que me parecen también importantes, son formas de fragmentación que reducen la posibilidad de comprender el riesgo de manera integral. Y en último lugar, y no por ello lo mínimo, o sea, habrían muchas más formas de pensar este tema, es la forma como habitamos la tierra y cómo construimos el territorio, o sea, cómo lo transformamos. Entonces, no es lo mismo una comunidad afro que una comunidad indígena que tiene pensamiento colectivo, que una de desarrollo industrial, o una comunidad campesina, o nosotros como seres urbanos tenemos unas formas de habitar y de construir territorio que son diferenciales. Entonces, digamos, estas cosas que estamos aquí, que estoy poniendo aquí en juego, son aspectos que normalmente no se piensan digamos, en su incidencia, por asumirlos de esa manera, en las formas como se comprende el riesgo, no solo desde nosotros como facilitadores de procesos, ya sea cuando se hace una consultoría, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Geotecnia pues hace muchos estudios para municipios y para entidades privadas y demás, que significan vincular comunidades, que digamos que parte de una forma de entender esa comunidad y una forma de cómo esa persona que se aproxima a esa comunidad entiende también el mundo. Entonces, esos son limitaciones propias de la comprensión del riesgo. Por otro lado, hay unas otras formas, digamos, que se movilizan en torno a la forma de comprender el riesgo, que también reducen esa posibilidad, y es que gran parte de las causas, ¿cierto? Las pongo aquí, y que tienen que ver sustancialmente con la calidad de vida, como la desigualdad y la exclusión, la presión sobre el territorio, el crecimiento económico, que es ilimitado, aunque ya, por ejemplo, países como Alemania está empezando a pensar en límites del desarrollo, ¿no? Y del crecimiento. La urbanización en permanente aumento, o sea, todo lo pavimentamos, ¿no? Los problemas de las infiltraciones y de la permeabilidad del suelo, por ejemplo, para los movimientos en masa. Desplazamientos masivos, degradación ambiental y subestimación de la naturaleza, por ejemplo, en los tiempos geológicos y biológicos, y una incapacidad de adaptación si queremos hablar, por ejemplo, de temas como cambio climático. Digamos que todos esos son aspectos, independientemente de lo que estemos haciendo, el proceso de formación, que están presentes y que explican el riesgo, pero que no son vinculantes en los procesos que se hacen. Es como que todavía esos aspectos, si ustedes detallan, como causas del riesgo, tienen que ver fundamentalmente con la vulnerabilidad, pero eso todavía es una deuda, digamos, en los procesos de gestión del riesgo. Y pues si eso no se ataca, pues la calidad de vida desciende, ¿no? Porque se traducen en bajos ingresos, en una ubicación inadecuada, que ahorita con los casos que vamos a ver es relativo decir esa expresión tan común de que es que la gente se hace donde no debe. Entonces, allí hay varias discusiones al respecto y me gustaría escucharlos al respecto. Y el tema de la incapacidad y el desconocimiento, que también lo invito a ponerlo en tensión, porque no es cierto que la comunidad no sabe, o que no entiende, o que no percibe el riesgo. Eso es algo que quiero mostrar también. Y pues digamos que lo que me está indicando eso es que hay una preponderancia muy grande desde lo disciplinar en la comprensión de las amenazas, pero nos quedan todos estos cabos sueltos, ¿cierto? Entonces hay una brecha muy grande en esa relación sobre el riesgo, sobre la información sobre el riesgo. Entonces, y las decisiones pues que se toman en torno a ellos, porque hay muchos aspectos sin resolver, y que pues son formas de ver, sentir y vivir el mundo en últimas, ¿no? Entonces, a la luz de eso,
empezar a pensar en qué significa la cultura, que aquí traje una definición muy simple, muy reduccionista, pero que nos sirve para pensar como una serie de percepciones, de valores, de creencias, que aplica para nosotros los técnicos, entre comillas, ¿no? Que aparentemente lo sabemos todo, ¿no? Tenemos percepciones, valores, creencias, actitudes, producciones, formas de vida, conocimientos, desarrollos simbólicos, técnicos, científicos, que compartimos como grupo social, como civilización o como nación. Y la cultura, pues, hace característica, pues, a un grupo social y se transmite de dos formas, a través de la experiencia, de la cotidianidad y a través de procesos educativos. Entonces, pues Carlos me pidió que hablara de apropiación y eso necesariamente lleva de plano un proceso de formación, ¿cierto? Que digamos, tienen como papel fundamental generar espacios de reflexión, ¿cierto? Para los cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales, en este caso, frente a el tema del riesgo, que implica, y aquí ya empiezo a hacer pues unas críticas profundas que hemos tenido nosotros desde las diferentes entidades, y me incluyo porque pues esto ha sido, digamos, una práctica, que es la receptividad, pasar de la receptividad, o sea, entregar una información, ¿cierto? Pasar de la receptividad al uso del conocimiento. Pero ¿qué tan posible es que las comunidades usen el conocimiento cuando no hay un enfoque simétrico, que es lo que pongo aquí? ¿Qué quiere decir ese enfoque simétrico? Que tanto desde las ciencias duras, desde las ciencias aplicadas, desde la física, desde la geofísica, todos los que desde donde se estudian los fenómenos naturales, como las ciencias naturales, tienen ambas una misma, digamos, pueden generar aportes simétricos a la comprensión del riesgo. Lo que pasa es que en la medida en que el conocimiento se ha centrado en el conocimiento de la amenaza principalmente, y por lo menos en la vulnerabilidad física, entonces hay como un desbalance, ¿cierto? Y por eso lo llamo un enfoque simétrico, que necesariamente implica pasar de una educación tradicional, ¿sí? En donde hay una persona que está por encima de los demás, de las comunidades, que sabe que es el dueño del conocimiento, pasar de ahí a un proceso que se puede denominar pedagogía dialogante, aprendizaje significativo, que en última significa un proceso de coproducción de conocimiento, es decir, que entre juntos podemos generar y generar aprendizajes mutuos, porque muchos técnicos dirán que no hay mucho que aprender de las comunidades, pero yo quiero mostrar que sí. Entonces, digamos que en general se trata de poder generar ese uso del conocimiento para poderse preguntar sobre la realidad, para saber obtener información de ese mundo que está ahí afuera, para procesar, para interpretar, para generar movilización social a partir de esa comprensión. Aquí hay un aspecto importante que quiero resaltar, y es por la manera como se entiende la apropiación social del conocimiento desde el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que básicamente dice que se genera mediante la gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación, y que es un proceso que convoca ciudadanos, y ciudadanos, entiéndase, los técnicos, las instituciones, las comunidades, porque es que a veces cuando se piensa en la cultura, se piensa que es la cultura allá de la comunidad, porque desde las entidades pareciera que no hay un proceso cultural, ¿no? Pero también significa una transformación de las maneras de hacer desde las prácticas de las entidades. Entonces, que convoca a esos ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, promoviendo entornos de confianza, equidad, discusión, para transformar sus realidades y generar bienestar. Entonces, aquí lo que yo quiero resaltar es que hay un desbalance entre las maneras de hacer y las políticas públicas. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo se puede defender la firme intención de transformar la cultura a través de procesos de apropiación, en este caso, que es el tema que nos convoca, en el riesgo de desastre con una perspectiva compleja, ¿sí? O sea, de manera más amplia, en un contexto física y éticamente inconsistente? No sé si queda claro eso. O sea, ¿qué significa ese contexto físico y ético inconsistente en donde no solo existen los riesgos que normalmente le interesa al gremio que supongo que está aquí? Es que
hay otros riesgos que para las comunidades son fundamentales, pero que esa visión, digamos, fragmentada de la realidad de cuando uno se aproxima a la comunidad, se dejan de lado, pero para las comunidades son fundamentales. Y se me bloqueó la pantalla. Ok. Entonces esa comprensión pues no puede ser en una sola vía. Aquí un par de imágenes. Esto, si lo alcanzan a ver allí, esta es una exposición, una instalación en la Royal Academy de un monumento a las víctimas del terremoto de Sichuan del 2008. No sé a qué se les parece, de pronto si por el chat me dicen a qué se les parece eso, me gustaría escucharlos. ¿A qué se les parece eso? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Andrea Gómez, ¿alguna idea? Una esterilla, dice Adrián. Carlos, una carretera con problemas geotécnicos, ok. ¿Alguna otra idea? Bueno, pues resulta que esto son las varillas. Esto es un sismograma, una especie de representación de un sismograma. Y se obtuvo, perdón, está un poco lento esto. Se quedó quieta mi pantalla, no sé si avanzó allá. Carlos, ¿me confirma si está? Con la foto a la izquierda. Tan raro que se quedó quieto esto. ¿Qué pasará? A ver. Ah, ya, ok. Listo. Entonces, este es el terremoto de Sichuan. Entonces, lo que hizo este artista que se llama Ai Weiwei, como se está escrito debajo del nombre de la foto, en esta instalación fue enderezar cada una de las varillas de ese sismo que destruyó muchos colegios y los enderezó uno a uno. Entonces es un trabajo, digamos, desde el arte bastante significativo y por eso le pongo más que imágenes. Y aquí aquí se ve otra imagen de esa representación pues del tema sísmico y al fondo ustedes ven la lista de todas las personas que murieron en ese terremoto. Entonces, digamos que allí hay todo en una imagen muy sencilla, una reconstrucción de un proceso de daño a partir de, digamos, de lo que debería haberse hecho, ¿cierto? Entonces, me parece que es bastante significativo y así tenemos bastantes ejemplos, por ejemplo, aquí, perdón la redundancia, aquí en este caso del eje cafetero, pues que se dañaron 230 colegios de 483, o sea, si eso hubiera pasado en temporada de clases, pues más o menos 60.000 estudiantes se hubieran visto afectados, más todo lo que cuesta. O sea, no quiero detenerme en eso, lo que quiero es la imagen, más el tema del fenómeno de la niña, ¿no? 3.083 sedes educativas y traigo el sector educativo porque es que a mí me parece un poco injusto que se hable de transformación de la cultura desde la escuela de manera tan simple, cuando las condiciones, ¿cierto?, de gestión del riesgo no existen, ¿cierto? Cuando no se ha reducido el riesgo desde el punto de vista físico, pero se espera que los niños algo así que sean como los salvadores del mundo a partir de la transformación de la cultura, como si eso fuera suficiente. Entonces, por eso esos ejemplos son en ese sentido. No quiero detenerme en eso mucho, pero es más como llamar la atención sobre ese proceso. Y aquí, entonces, ¿cuál es la intención? Que necesitamos pasar digamos, transitar hacia una forma de ver, sentir y vivir en el mundo de una manera más compleja. ¿Qué entiendo por compleja? Que no esté fragmentada, ¿sí? Que no sea exclusivamente disciplinar, que no sea
Yo sé que eso a veces puede sonar un poco difícil, pero es que para que se generen procesos de apropiación, nosotros tenemos que generar maneras complejas de comprensión del territorio. Y aquí pongo formas de agenciar esa manera compleja. Por ejemplo, el enfoque de interseccionalidad. Y aquí pongo un dato que es bastante llamativo. En un caso muy sencillo, para los que están aquí en Bogotá, en Montebello, en la localidad de San Cristóbal, usted puede encontrar una niña, ¿sí?, que es víctima de la violencia, que es desplazada, que está en una zona de deslizamiento, que es afro y que es discriminada al tiempo. ¿Qué significa el enfoque de interseccionalidad? Si bien nosotros actuaríamos sobre la zona de deslizamiento para ver si entra el proceso de reubicación o si hay que evacuar, ¿cierto? Esa sería la decisión, digamos, que hay que dar desde, digamos, desde la tendencia del tema que nos asiste hoy, o de lo, digamos, quienes están aquí, ¿cierto? Los de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. A la Sociedad Colombiana de Geotecnia, pues el tema no es, digamos, no es inherente a su naturaleza la violencia, ni el desplazamiento, ni que sea niña, o sea, del enfoque de género, ni la discriminación, ni el racismo, ¿cierto? Sin embargo, esa niña, que es vista de manera fragmentada, es todas esas cosas a la vez. Entonces ahí hay un problema de no ver complejamente el territorio. Entonces esta es una primera, eso se llama el enfoque de interseccionalidad, es decir, que yo no puedo fragmentar la realidad de esa niña que está en este caso en una zona de deslizamiento. Por otro lado, está el tema, es que no me dejan ver aquí, me toca mover los paneles para poder ver. El otro es el tema de enfoque territorial como espacio dinámico, digamos, en donde hay diferentes formas de relación, que los vamos a ver con los ejemplos aplicados, en donde, digamos, lo que yo he podido vislumbrar es que siempre, a pesar de que se dice que las comunidades se ubican donde no deben, es que la gente se expone al riesgo, es que todas esas expresiones que son tan cotidianas, siempre puedo asegurarlo a partir de casos, como voy a exponer, hay un actor privado y el Estado previamente a esas condiciones, ¿cierto? Entonces ese espacio dinámico, cuando yo digo espacio dinámico, es que allá hay diferentes tensiones y diferentes luchas que solamente son comprendidas en el aquí y el ahora, pero que cuando uno mira hacia atrás, digamos, hay un proceso de construcción histórica de ese territorio que se ha transformado con la intervención no solo de la comunidad, sino del Estado y del sector privado. Y pues la gestión del riesgo se supone que tiene un enfoque de corresponsabilidad que normalmente no se mira de esa manera, sino que como que se mira a la comunidad ya como que está mal ubicada y ya. El tema del enfoque sistémico, digamos, las relaciones causa-efecto, y aquí el tema, por ejemplo, de lo ambiental, esa separación que hay desde las dimensiones ambientales y el riesgo cuando son relaciones causa-efecto, digamos que es un problema de diseño institucional, pues también dificultan que haya lo que yo llamo la agencia individual, la agencia colectiva y la agencia institucional. Digamos, hay diferentes formas de agenciamiento que las voy a mostrar también más adelante, y por agencia entiendo capacidad de movilizar, ¿sí? De tocar, de mover, de comprender, de transformar, ¿cierto? Que es lo que queremos que pase con la comunidad, ¿cierto? Entonces eso tiene que ser la suma de lo individual, de lo colectivo y de lo institucional, e incluso de lo empresarial, para poder generar una transformación real del territorio. Por otra parte, esta cosa se queda quieta, no sé por qué. No sé qué ocurre, Carlos, que como que me toca salirme para que no sé qué pasa. Perdón, a ver. Ya. Bueno, aquí, digamos ya, por ejemplo, pasando al enfoque de derechos, es otro tema, digamos, que también a mí me ha preocupado bastante, y es que eso también se olvida. Digamos que hay de plano un derecho a la vida, el derecho a ser protegido, el derecho
incluso está en la política de infancia y adolescencia el derecho a la protección contra eventos eventos adversos producidos por los desastres, el derecho a la custodia y cuidado, por ejemplo, el derecho a una salud integral, el derecho a una educación de calidad que implica comprender el territorio, ¿cierto? Más digamos, la ausencia de un abordaje integral en los problemas cuando se miran los escenarios de riesgo, por ejemplo, se miran parcialmente, o sea, miran solamente desde, digamos, a lo sumo se integran ciencias naturales y aplicadas, pero, por ejemplo, los acápites o los capítulos, como lo quieran llamar, de los estudios técnicos que se hacen, la parte social es una mera descripción, normalmente. Si no es así, pues me gustaría que me contaran la experiencia, pero normalmente lo hemos visto así. Entonces, y digamos la naturaleza, para hablar del tema ambiental, pues también es como un invitado de segunda mano, más por cumplir un requisito que porque se integre verdaderamente a esa perspectiva interdisciplinaria. O sea, se pone porque toca, pero no hay un proceso reflexivo en torno a eso. Bueno, y digamos, esta es como una primera tanda digamos, de las dificultades que enfrentamos por la fragmentación. Aquí, digámosle, la idea fuerza es la fragmentación versus la visión compleja desde diferentes enfoques. Ahora miremos desde el punto de vista pedagógico cómo yo puedo ayudar, ¿cierto? Porque eso es lo que me pidió Carlos. Bueno, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Qué se puede hacer al respecto? Entonces, aquí quiero hablar de un poco de la educación tradicional y del aprendizaje significativo. Y básicamente, no sé si Carlos me quieres ayudar a leer esta primera parte. El aprendizaje significativo ocurre cuando... Es que estoy como mal de señal y como ruido acá. ¿Me disculpas, por favor? Ah, ok, no sé si, no sé, el otro Carlos o alguien más me quiere ayudar. Carlos Andrés nos puede ayudar. Sí, claro, con mucho gusto. Pero tenemos la misma diapositiva hace un ratito. Parece que no ha avanzado. Estoy en una que se llama aprendizaje significativo, ¿no? No, nosotros estamos viendo una que dice ver, sentir y vivir el mundo de manera compleja todavía. ¡Wow! Va a tocar, Claudita, va a tocar presentarlas sin no en modo de presentación, sino en modo de... ¿Ahí se está viendo? No, sigue viendo la misma. Se quedó pegada. A ver. A ver, vuelvo a compartir, a ver. Ahí está. No, todavía no, sigue lo mismo. Qué extraño. Ahí. Ahí sí. Aprendizaje significativo. ¿Quiere que lea eso, doctora? Sí, pues es como porque oírlos, ¿no? Gracias. Ah, bueno. Pero adelantó la diapositiva, parece. Entonces tiene que retroceder un poquito. Creo que voy a leer yo. No estoy con una... Ahí no está en aprendizaje significativo. No, todavía no, nada. Extraño. Es muy extraño esto. Hay un duende. Ahí sí. Es que es en la forma de presentación, Claudita. Cuando tú empiezas a presentar las diapositivas, se queda pegado a veces el zoom. Ahí. Está, pero sin el título. No. Qué raro esto. ¿Y ahí? ¿Si me quedo ahí? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, quedémonos ahí entonces. Entonces voy a pasar acá esto y la agrando aquí un poquito. Como para que... Ahí, ¿cierto? Qué raro, es que es muy raro esto. Bueno, voy a hacerle el último envión. A ver si funciona. ¿Funciona o no? Sí, se ve ahorita, sí, se puede leer. Ok, bien. Listo. ¿Qué significa que un aprendizaje sea significativo? Entonces es cuando una nueva información, por ejemplo, una zonificación, ¿cierto? Que hagamos de amenaza por movimientos en masa, por ejemplo.
se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura de la persona con la que yo estoy trabajando. Sí, ya voy a explicar en detalle eso cómo se hace. Esto implica que las nuevas ideas, léase conceptos o proposiciones que yo vaya a trabajar, por ejemplo, esa zonificación, puedan ser aprendidos significativamente en la medida en que las otras ideas, o sea, es de la persona con la que estoy trabajando, de esa comunidad o de esos niños o de esos estudiantes, en la medida en que las otras ideas estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva de esas personas y que funcionen como punto de anclaje. ¿Eso qué quiere? Eso tiene un nombre muy sencillo. Todo esto se llama activación de conocimientos previos. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí puse unos ejemplos de formas de activación, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Este es una forma de construir escenarios de riesgo, esta es una línea de tiempo, cartografía social, mapas de conocimiento social, el arte, escenarios de riesgo, bueno, hay varias. Entonces, mapas, árboles de problemas, son formas de sacar, ¿cierto?, las ideas, conceptos o proposiciones relevantes de las personas con las que estoy trabajando, que son como el andamio para que la nueva información se pueda conectar. ¿Y qué es lo relevante? No sé si hasta ahí está claro esa parte. ¿Qué es lo relevante de eso? Que los participantes tienen diferentes niveles de capacidad cognitiva, tienen aprendizajes previos diferenciales, tienen experiencias personales distintas y tienen conocimientos del territorio también distintas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un facilitador, cierto? En este caso yo, cuando trabajo con la comunidad. Esto que está aquí enumerado del 1 al 4 en su orden, y resalto aquí la activación de conocimientos previos, es lo que me permite generar el aprendizaje significativo, y lo que voy a mostrarles son estrategias para poder hacer eso. Si yo no hago esto, ¿cierto? Si yo no activo los conocimientos previos, es como si yo no tuviera andamio para el proceso de aprendizaje. O sea, es sobre eso que se construye el proceso y sobre el que es posible la transformación. Expliquemos eso en más detalle. ¿En qué consisten los conocimientos? Digamos, esto no tiene discusión, todas las personas son distintas. Voy a explicar algo antes. En la educación tradicional, normalmente al profesor o al facilitador de un taller con comunidad, normalmente, digo yo, puede ser que no sea el caso de algunos de ustedes que cuando dan clase o algo así, pero digamos normalmente este participante es igual. Sí, se hace una tabla rasa de su ser, pero eso no es cierto. Entonces, ¿yo cómo hago para poder sacar lo que cada persona conoce del territorio, su experiencia personal, sus aprendizajes previos y su capacidad cognitiva, de acuerdo con su capacidad cognitiva? ¿Yo cómo hago eso? Entonces, eso digamos, hay un mecanismo que se llama activación de conocimientos previos. Esta es una estructura pedagógica, ¿sí? Ahí yo qué hago, de diferentes maneras, que las voy a mostrar, saco todos los conocimientos recibidos a lo largo de la vida de una persona. No, la persona no tiene que ser ilustrada, letrada, puede no saber leer ni escribir, pero tiene historia, ¿cierto? Esos conocimientos recibidos a lo largo de la vida son únicos, son irrepetibles, nadie más los tiene. No son un listado de conceptos, no son hechos, no son actitudes, son las relaciones entre las formas de comprender de esa persona en función de esa historia, y alimenta lo que se denominan las representaciones sociales. Las representaciones sociales, en este caso, de un territorio en donde probablemente estamos trabajando un proyecto de gestión del riesgo, ¿cierto? O donde vamos a hacer una zonificación y necesitamos que las comunidades entiendan, si es que se hace el proceso, porque a veces también pasa que esos procesos no se abordan, sino que simplemente se hace el proyecto y la comunidad no importa. Un segundo momento es el empleo de estrategias de pensamiento diferenciales acorde con eso que yo trabajo. Esto requiere, digamos, un trabajo pedagógico intenso y un conocimiento muy interesante y muy profundo de las comunidades con las que estoy trabajando. Y es cómo yo hago que la comunidad organice la información, contextualice, nuevos conocimientos, determine características, digamos, de esquemas mentales y la posibilidad de construir o cambiar otros esquemas. O sea, cómo yo hago para eso. También eso lo voy a mostrar.
la oportunidad de socialización, es decir, que las personas se expresen, que trabajen en grupo, que construyan propuestas colectivas. Hasta aquí, ojo con esto, un facilitador todavía no debería hablar nada del proyecto. Nada. O sea, aquí, en estos 3 primeros momentos, las personas hablan, explican, indican, y la forma como yo pongo en blanco y negro las representaciones sociales de esas personas, sus percepciones del riesgo y demás, es lo que voy a mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, esos procesos, digamos, son previos, y lo interesante aquí, para ir en contravía con la educación tradicional, es ese proceso de construcción o de co-construcción con la gente, porque la gente sí sabe. Lo que pasa es que yo no sé preguntarlo o no sé ponerme frente a eso. Solo en el momento 4, que se llama transferencia, yo puedo soltar los nuevos contenidos, la zonificación, el tema que esté trabajando, a partir de todo lo que he construido con las personas acá. Obviamente esto puede llevar varios momentos, ¿cierto? No, esto no es en una sola tanda, depende cómo yo diseñe el proceso, ¿de acuerdo? Y aquí algunos casos. Entonces, por ejemplo, yo trabajo, aquí se ve bien ya. Ya sé que se está viendo todavía, es que creo que cuando moví aquí un tema, espiché una teclita que no debía. Bueno, aquí hay una forma de generar y representar el conocimiento social, y es una dinámica que me permite conocer cómo fue el proceso de asentamiento de una comunidad. Mire, esto explica muchas cosas del riesgo, y cuando esto pasa, se ponen en blanco y negro responsabilidades pasadas. Se identifican actores positivos y negativos, se muestran las transformaciones espaciales, los hitos en el tiempo que generaron una transformación sustancial de ese territorio, se muestra la dinámica poblacional, el equipamiento, se muestra la dinámica natural. O sea, voy a mostrarlo rápidamente, los intereses económicos, políticos, sociales de ese territorio que explican el riesgo, las condiciones sociales, culturales, que no es otra cosa que las dimensiones de vulnerabilidad, ¿cierto? A través de esta dinámica. Voy a pasarla aquí muy rápido. Yo no entiendo qué pasa. ¿Me quedé otra vez bloqueada o no? Ya. Entonces, mire, esto es un juego en donde lo que se hace con la comunidad es poner en relación los elementos que están presentes en el territorio. Voy a ir muy rápido porque creo que es una hora nomás. Entonces, de un lado están los asentamientos, de otro lado hay unas amenazas naturales presentes en el territorio, hay unas condiciones sociales y económicas, y hay unas actividades productivas. Todos esos elementos son como los fundamentales, y empiezan a tejerse relaciones entre ellos. Entonces, ¿qué tipo de información yo puedo trabajar a través de esta dinámica? Localización, proceso de urbanización, cómo se transformó el territorio, de qué manera creció, en qué momento creció. Lo que uno encuentra normalmente es que hay una vinculación muy amplia entre los procesos de violencia y el crecimiento muy acelerado de poblaciones y transformación dramática del territorio en las grandes ciudades. Está todo el tema de, digamos, a nivel de procesos de amenazas naturales, toda la dinámica geológica, hidrológica, meteorológica, hidrometeorológica. Está las formas de organización política, social, institucional, cultural, económica. No es lo mismo donde hay una memoria colectiva sobre el territorio que aquellas zonas en donde, digamos, hay tal nivel de individualismo que se desconoce la dinámica territorial. Está toda la actividad productiva, que puede ser de diferente orden, puede ser de servicios, puede ser agropecuaria, puede ser minera, puede ser industrial, de la que sea. Y luego empezamos a mirar cómo las amenazas pueden, digamos, condicionar los asentamientos, y a su vez cómo los asentamientos pueden exacerbar las amenazas y generar una categoría adicional, que son las amenazas socionaturales, como es el caso de los deslizamientos, los incendios forestales y las inundaciones, ¿cierto? Pues que cada vez son menos naturales. Y bueno, pues los incendios forestales, pues en Colombia, de manera natural y espontánea, pues difícilmente se dan, ¿cierto? Y toda la presión, digamos, que hay sobre el suelo. Digamos que con todo este ejercicio, bueno, también hay pues amenazas humanas no intencionales y también intencionales. O sea, todo esto uno lo puede ubicar dependiendo del alcance de lo que uno quiera hacer. ¿Qué permite hacer esto? Permite construir ejercicios como estos, formas de representar construidas con la comunidad. Este es un caso aplicado de una institución educativa en donde trabajamos movimientos en masa y se trabajan las causas de la amenaza,
aquí y responsables. Digamos, una vez que uno ha trabajado ese proceso histórico de transformación del territorio, logra poner en blanco y negro cuáles son las causas de la amenaza y cuáles son las causas de la vulnerabilidad en sus diferentes dimensiones y responsables asociados a esa generación, y es ahí donde uno identifica actores, ¿cierto? Digamos, trabajar, digamos, para evitar la confusión entre riesgo y amenaza, que es bastante común, ¿cierto? Lo que se puede perder, lo que se puede dañar, sobre todo en unidades de medida claras para las comunidades, porque, por ejemplo, se usa mucho esa fórmula de que riesgo es igual a A por B sobre capacidad. Entonces yo pues, soy bastante crítica de eso, porque vuelva eso una unidad de medida a ver si eso es posible. O sea, en realidad eso no pasa, ¿cierto? Entonces a las personas hay que hablarles eso, cuántas hectáreas puede perder, cuántas viviendas se pueden dañar, cuántos cultivos, ¿cierto? No tanto, digamos, con la forma como se trabaja la estimación del riesgo desde diferentes disciplinas, ¿cierto? Sino en términos de lo que la gente ve en concreto. Y medidas que puede trabajar. Digamos, aquí esta diferenciación entre las medidas para atacar la amenaza a nivel estructural y no estructural, o para atacar la vulnerabilidad, pues digamos que eso marca una diferencia sustancial, porque lo que uno casi siempre encuentra es que muchas de las cosas que hay para hacer son de tipo no estructural y son de bajo costo, porque se generan, digamos, procesos de transformación cultural. Entonces esto es bastante valioso. Otra manera son las líneas de tiempo. Este es un caso que estamos trabajando en Villa Lucía con el Servicio Geológico Colombiano. Digamos, aquí esta línea de tiempo se construyó con la comunidad, y lo que uno encuentra allí es, digamos, que hubo un abandono de una explotación minera en una zona. Ahí se ven los socavones, ¿cierto?, debajo del barrio Villa Lucía en Pasto. Digamos que se da un cambio porque cambian las técnicas constructivas, entonces se abandona la explotación de arena y se abandonan las minas. Y luego viene un proceso, que ahí es donde yo, digamos, doy ese mensaje claro respecto a que siempre en cualquier proceso de reconstrucción histórica de un territorio encuentra uno actores privados y públicos que inciden en la condición actual. Sin embargo, la lectura de la foto actual normalmente no hace referencia a esas dimensiones de participación estatal y privada en la generación de condiciones de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, este es un caso y siempre es así. O sea, yo quiero escribir sobre eso porque es que no he encontrado el primer caso en que no lo sea. Entonces, digamos, se abandonan las técnicas constructivas, porque acuérdense que empieza la NSR, pues digamos, de manera incipiente, ¿cierto?, a partir del sismo de Popayán, y digamos, se empieza a dejar de usar la arena blanca, que era lo que se explotaba allí, y empieza un proceso de loteo, ¿cierto?, digamos, con el apoyo municipal, ¿cierto?, y pues digamos a espaldas de un montón de socavones que acá se ven, se alcanzan a ver aquí abajo, todas estas lineecitas, son socavones que hay debajo de unas construcciones de viviendas de muy buena calidad. Entonces, digamos, ahorita la tensión es porque hay una acción popular con un fallo en segunda instancia a favor de la comunidad, en donde se tiene que mitigar, hacer tratamiento, pues digamos, de la zona, porque hubo digamos, no hay un soporte para decir que es riesgo, y hubo se me olvidó ahorita el nombre técnico de esa medida. Digamos, no hay una razón para haber sido tachado el sector como zona con condición de riesgo por subsidencia en el ordenamiento territorial, un estudio que lo sustente, digamos, a pesar de que el Servicio Geológico hizo algunos estudios puntuales en el pasado. Pero digamos que hay unas tensiones donde hay que demostrar si la comunidad que hizo aquí, como ustedes observan en estas fotos, hizo un tratamiento a los socavones para mitigar el riesgo, si eso hace viable ese territorio o no. Y ahí se presentan cosas como que la gente dice, y eso no hay que perderlo de vista, que los quieren sacar de allí porque ahí van a hacer un gran centro comercial, por ejemplo. Entonces, uno no puede echar en saco roto eso, sino que tiene que saber cuáles son las compresiones y cuál es la historia de ese territorio para poder, digamos, no dejar cabos sueltos y poder satisfacer desde el punto de vista de participación y de conocimiento a las comunidades y a las entidades para llegar a soluciones, digamos, que favorezcan pues a las partes, ¿no?
Otro ejemplo es, este caso es de Jumbo. Estos son árboles de problemas, en donde lo que quiero resaltar es este entorno a movimientos en masa, la anterior era subsidencia. Aquí, por ejemplo, es el árbol de problemas, o sea, cómo se lo explica las entidades. Entonces dicen, no, mire, los deslizamientos son porque hay construcción de asentamientos irregulares, hay invasiones, usan materiales no aptos, la urbanización es desordenada. También es porque no hay servicios públicos, porque hay tala indiscriminada y por la ola invernal, ¿cierto? Mientras que las comunidades tienen otras expresiones mucho más detalladas. Eso es lo que yo quiero como resaltar. Por ejemplo, hay unas casas legales, o sea, es decir, que tienen escrituras públicas muy cerca de una loma que es de donde se generan los deslizamientos. Brota agua, barro en invierno, y aquí, por ejemplo, esto fue un asunto de bastante relevancia para los técnicos, porque era buscar por qué brotaba agua, barro, ¿cierto? Desde la comunidad es que brota agua, barro. Para los técnicos era escorrentía, ¿cierto? Pero no es tan simple, porque es que la comunidad tiene otras historias al respecto. Entonces, hay unos nacimientos que se desecaron, se rebosa un tanque, escurre agua de antiguos socavones, entonces hay que empezar a indagar si estas son las razones o no lo son, ¿cierto? O si simplemente se trata de un problema de escorrentía y eso, digamos, desde el punto de vista de los suelos, que ya los vamos a ver, eso qué significa, ¿cierto? ¿Qué tipo de rocas o suelos hay en esa loma que me puedan explicar que brote aguabarro en invierno, ¿cierto? El nacimientos de quebradas allí, si están o no están, si están ocultos, en dónde están, porque no siempre para los técnicos es fácil en ciertas zonas caminar, pues digamos, todo el territorio y hacer una descripción completa. Además, pues allí está de plano la escala, ¿cierto?, a la que se esté trabajando. También, digamos, como causa de deslizamiento, las fuertes olas invernales, la calidad del terreno que considera la comunidad que no es firme, que la tierra se mueve, invasiones que desestabilizan, pues porque hay tala, porque hay aguas hervidas y demás, y la explotación de roca muerta, que es un tipo de explotación minera que se da en Jumbo, ¿cierto? Entonces, esto es una parte, ¿no? Porque hay muchas formas de mostrar este problema que no, digamos, no se reduce a lo que estoy diciendo. Otra manera es a través de cartografía social. Aquí este es de la misma zona donde la gente, digamos, se explica a su manera cómo ocurren las cosas, hacia dónde escurre el agua, cada cuánto ocurre, en qué temporada, toda la gente te lo dice. Entonces ubican en dónde han habido deslizamientos, si hay fallas geológicas desde su perspectiva, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Es de generar, desde un punto de vista simétrico, esas comprensiones más complejas del territorio, en donde estas que acabo de representar empiezan a dialogar, perdón, antes de eso, estas formas, esto que acabo de exponer, se ubica empleando SIC en mapas de conocimiento social, digamos en la cartografía básica que tengamos del proyecto, con la iconografía que la comunidad quiera trabajar. Digamos aquí esto se sale pues de los estándares del ArcGIS y se hacen pues digamos puntos, se hacen iconos lineales, se hacen polígonos, según lo que la gente quiera expresar sobre la problemática. Por ejemplo, es el cerro que les mencionaba, ¿cierto? Se llama el Cerro Los Cucalones, y allí en estas lineecitas azules son nacimientos de agua desde la perspectiva de las personas. Y algunos, que se ve aquí moradito, se supone que es un nacimiento de agua que está en recuperación y que no se ve a simple vista. Entonces era empezar a mirar qué relaciones se establecía entre estos, y eso ocurría o no ocurría versus, digamos, el aguabarro que escurre hacia estos barrios que generan movimientos en masa, ¿cierto? Y bueno, aquí otras, no voy a entrar con detalle en tantas formas de representación, pero que sin duda son fundamentales. Lo que quiero rescatar aquí es que a partir de este conocimiento social se orienta el trabajo de los técnicos, ¿cierto? Entonces se pone en diálogo, aquí es el mismo mapa, con otro fondo, en este caso es para movimientos en masa, con el IPM, el Inventario de Procesos Morfodinámicos, ¿cierto? Con cobertura y uso del suelo, con la geología, las rocas y suelos presentes, y empezar a explicar empleando herramientas de ArcReader en donde se prenden y se apagan capas, cuál es la relación entre lo que la gente dijo y los suelos, por ejemplo, o los tipos de rocas, si es una roca de mala calidad, si es un suelo residual, si es un coluvión, si es
si es un cielo transportado, si es un lleno antrópico, si es una explanada o qué, ¿cierto? Entonces, fíjense lo interesante porque, digamos, la comunidad lo dice de otra manera, lo llama de otra forma y puede encontrar asidero en las formas, digamos, científicas de conocer el territorio. Igual con las geoformas, ¿no? Aquí, por ejemplo, todas estas manchas moradas pues son explotación minera, ¿cierto? Entonces, eso es pues típico pues de Jumbo. Otras formas pues matriciales, digamos, de trabajo en torno a posibles intervenciones y soluciones a partir de lo que la gente conoce. Esto no me detengo mucho en esto. Bueno, expresiones artísticas de los niños. Este, por ejemplo, es un trabajo que hicimos en Cali, en donde los niños aprendieron a usar los elementos que usan los geólogos del Servicio Geológico Colombiano para mirar la calidad de las rocas, los tipos de rocas, los macizos, etcétera, y expresar un tema que era de preocupación en este caso para una comunidad en Cali, sobre la presencia de minas subterráneas, minas de carbón. Y cuando uno va a mirar, ¿cierto? Se trataba de una comunidad muy estigmatizada a la cual el Estado no había nunca accedido en Cali, en la comuna 18, pues porque era una comunidad inviable y resulta que, pues digamos, estos socavones están a bastante profundidad y han tenido un proceso de transformación, pero la comunidad no quería hablar sobre eso, ¿cierto? Porque tenía temor de que eso incidiera en los procesos de legalización. Entonces, cuando uno empieza a mirar la historia del carbón en Cali y comprende que gracias al carbón el Valle del Cauca es lo que es, entonces empieza a transformarse digamos, el conocimiento y las explicaciones de las condiciones actuales de riesgo de ese territorio, porque resulta que ese barrio donde estábamos trabajando, que se llama el sector Las Minas y otros aledaños, inicialmente digamos, fueron transformados por el Ferrocarril del Pacífico y una empresa sueca para la explotación del carbón. Cuando se entra el diésel a Colombia, las minas de carbón son abandonadas y las comunidades quedan con los pasivos ambientales. Entonces, a eso me refiero con que no es tan simple decir con que las comunidades se ubican mal, ¿cierto? Sino que hay todo un proceso histórico que explica la condición actual del riesgo. Eso es una historia bastante larga. Aquí un tema con el sector educativo a partir del proyecto educativo institucional, en donde vuelvo y, digamos, parto de los principios que fundamentan una acción educativa y resalto el tema del análisis de la situación, sus problemas y orígenes en función de las condiciones del contexto. ¿Sí? O sea, conocer el riesgo. O sea, en el sector educativo no es saber para dónde correr, sino es cómo curricularmente yo puedo abordar eso, y eso aplica para las universidades también, ¿cierto? Cómo defino objetivos acordes con ese análisis que hago aquí, cómo defino estrategias pedagógicas que me permitan conocer el riesgo, cómo organizo el plan de estudios, es decir, cómo hago que a través del proyecto educativo institucional yo pueda humanizar para mejorar la calidad de vida, que fue por donde empecé, ¿cierto? Cómo desarrollo competencias, cómo transformo la cultura, cómo movilizo a esa sociedad. Y aquí unos ejemplos. Volvió y se quedó quieto a esto, que se pone muy necio. Ya. Unos ejemplos de procesos de gestión del riesgo desde las áreas de gestión, sí, aquí los 3 procesos que ustedes conocen, este que me quedó un poquito chiquito, pero este es un escenario de riesgo de un colegio de Bogotá. Pero aquí que quiero resaltar que para los estudiantes no es solo el sismo, no es solo el movimiento en masa, no es solo la inundación, sino que hay otros riesgos que son de la cotidianidad que hacen que esos riesgos que a nosotros nos interesan desde la gestión de riesgo de desastres se invisibilicen, ¿cierto? Y tienen que ver con las violencias, con el abuso, que también son riesgos. Entonces, digamos, allí hay una fragmentación de la realidad, pero es que el niño no está expuesto solamente a la inundación o solamente al movimiento en masa, sino que también allí hay unas condiciones, digamos, sociales que, pues, que le hacen daño también, ¿cierto? Entonces, desde las diferentes áreas de gestión, pues también esos son formas de trabajar que permiten, por ejemplo, introducir apuestas curriculares. Este es un ejemplo muy sencillo de aproximación al conocimiento científico desde el reconocimiento del entorno, en donde uno puede trabajar los temas de terremotos, de inundaciones, ¿sí? y generar, digamos, logros asociados
a las amenazas, las vulnerabilidades y riesgos, ¿cierto? Que permitan, por ejemplo, difícilmente los niños comprenden cuál es el perfil de suelo de Bogotá, por poner un ejemplo, o el perfil de suelo pues, de Neiva, de donde sea, no importa. Y eso que tiene que ver con el relieve, cómo se transforma, cómo es que la geología estructural tiene que ver con el relieve, ¿cierto? Entonces ahí hay todo un proceso de conexión que es posible y hay casos muy lindos que personalmente pude liderar desde la Secretaría de Educación en donde esto es posible, ¿cierto? Para la apropiación social del conocimiento. Y bueno, estos son, después lo podrán ver con mayor detalle. ¿Qué horas son? Son las 6. Uf. Bueno, este ya es como un modelo pues, de intervención de todo el sector educativo en donde traigo todos los procesos de la gestión del riesgo que van desde la identificación y caracterización de escenarios, el análisis de riesgo y monitoreo, digamos, para poder tener un proceso de transformación de la realidad, porque yo no saco nada con tener un muy buen proceso curricular digamos, si no tengo medidas de intervención del riesgo existentes, ¿cierto? Si los colegios se van a caer encima de los niños. Entonces eso, digamos, allí, eso es una inconsistencia y digamos, en realidad es vergonzoso decirle a los niños que se metan debajo del pupitre, ¿cierto? Cuando las normas de sismoresistencia claramente han dicho pues que es necesario reducir la vulnerabilidad estructural de las edificaciones indispensables y pues creo que si bien los colegios no están claramente identificadas como tal, pues allí están pues las apuestas del futuro del país. No me detengo ahí en eso. Y finalmente el tema de redes, digamos, esto es porque necesitamos también formas más ágiles porque el saber está evolucionando muy rápido, ¿cierto? Entonces cada vez es más efímero lo que hacemos. Y aquí, digamos, en esta tabla, con base en Buckminster, se muestra, digamos, cómo ha empezado a reducirse los años en que se duplica el conocimiento. Entonces es demasiado rápido, o sea, en horas, en segundos, ¿cierto? Está generándose nuevo conocimiento y eso hace que sea muy difícil estar como al día. Entonces, por eso también he trabajado en estrategias formativas en línea que son muy breves, digamos, porque es que la gente tampoco tiene tiempo para tanta información. Entonces, digamos, estas son un poco las características que se buscan, que sea flexible, actualizable, concreta, interactiva, económica, bueno, todas las ventajas que tiene, digamos, lo virtual. Que se pueda actualizar fácilmente, que sea incluyente, pues, por ejemplo, para personas discapacitadas, etcétera. Y que esté disponible 24/7, que supere las distancias, que ahorre dinero, que sea amigable, intuitiva, que permita pues disponer de diferentes formas de comprensión. Y un caso aplicado de eso es el trabajo, aquí vuelvo a retomar, digamos, la estructura de la acción individual, colectiva e institucional, para no detenerme mucho, de lo que significó un trabajo desarrollado en Voluntarios por Bogotá, en un sistema modular de capacitación que fue muy exitoso. Este es para la parte de respuesta a emergencias y esta de acá, bueno, aquí unas cosas aplicadas muy rápidas, o sea, cada video dura 6-7 minutos y, digamos, son asequibles y permiten, digamos, generar procesos de evaluación y de repetición, digamos, y prácticas, etcétera, que fomentan, pues, digamos, esos procesos de aprendizaje. Y aquí el tema que seguramente será de interés de ustedes respecto a los escenarios de riesgo, en donde puse aquí un ejemplo para amenaza sísmica, pero también está para movimientos en masa, para avenidas torrenciales, para inundaciones, en donde de manera muy breve y sencilla se aborda lo que es necesario saber. Y aquí hay una crítica profunda, es que entre más técnico es más excluyente un proceso de formación. Entonces, no por técnico es más sólido y creíble. Eso creo que tenemos, esa es una invitación importante, o sea, uno puede generar procesos de comprensión a partir de la sencillez, no por ser simple o sencillo es menos técnico. Creo profundamente que el lenguaje genera unas brechas que tenemos que superar para que esto se pueda transformar. Bueno, y aquí toda la organización social en torno a nichos sociales en donde ellos ya la gente fluye sola. Unas cifras, esto fue hasta cuando estuve en el IDIGER, no sé ahorita cómo está, pero era bastante grande. Teníamos 2.200 voluntarios, 177.366 primeros respondientes
y, digamos, tenían esa estructura modular en donde se arrancaba desde lo personal, lo colectivo y lo empresarial e institucional. Digamos, es abarcar, digamos, las diferentes esferas de la sociedad para mejorar los procesos de apropiación. Y ya para terminar, pues unas reflexiones que me parecen importantes es que cada institución, cada entidad, cada organización comprende el riesgo que le atañe, o sea, como su pedacito. Y eso ha conducido a una fragmentación en la comprensión del riesgo, que es como todo lo que he intentado mostrar aquí. Entonces yo creo que también es necesario educar a esas instituciones, a esas entidades, a esas organizaciones, para que ejerzan una agencia, una movilización con enfoque interseccional, con enfoque complejo, con enfoque de territorialidad, que también es lo que he intentado mostrar. El riesgo pues se comprende efectivamente en algunos contextos, pero es aplastado pues por el incremento de la vulnerabilidad que sigue sin solucionarse pues en su sentido más amplio de vulnerabilidad, ¿no? Y algo que me parece que está muy vigente es que se han empleado estrategias basadas en el miedo, ¿cierto? Miedo a la naturaleza, o sea, hemos convertido la naturaleza en una amenaza, lo cual para mí es bastante duro. Creo la naturaleza no es una amenaza, los que hacemos los seres humanos es lo que la constituye como amenaza, pero eso es algo que yo pongo en discusión, pero no lo trabajaré ahora. Y digamos, y en perfiles expertos, o sea, es el experto el que sabe, y eso anula la agencia individual y colectiva que, digamos, permitiría generar procesos de apropiación más eficientes. Bueno, era esto. Me pasé 6 minutos. Gracias, Carlos. No, muchas gracias, doctora Claudia. Excelente la charla. Ahora le damos paso a las preguntas. Entonces, con Carlos Andrés, por favor, adelante. Bueno, sí, muchísimas gracias, doctora Claudia, por su conferencia y por compartir con nosotros todas sus experiencias. Por aquí en el chat tenemos una pregunta de la doctora Andrea Gómez que dice: Claudia, ¿cómo hicieron ustedes para evaluar en este proyecto todos los factores que afectan la ASC? Porque veo que indicas toda una verificación de factores pasados. ¿La ASC? ¿Qué será la ASC? Sí, la doctora Andrea Apropiación social del conocimiento. Ah, ok. Otra vez, ¿cómo se hizo para verificar? ¿Cómo hicieron ustedes para evaluar en este proyecto todos los factores que afectan la ASC? Porque veo que indicas toda una verificación de factores pasados. Ah, ok, ya te comprendo. Lo que pasa es que presenté varias experiencias, Andrea. No sé a cuál en particular te refieres para poder ser más concreta, si me indicas. Andrea, ¿puede aclararnos esto? Andrea Gómez, ¿está todavía ahí? Creo que se desconectó. A ver si la puedo ver. Sí, parece que sí, ¿por qué no? Ok. Parece que se desconectó. Sí. Bueno, entonces vamos a otra pregunta, porque digamos, básicamente son las construcciones de líneas de tiempo, ¿cierto? Que fue por donde arranqué, o sea, es generación de escenarios de riesgo a partir de la comprensión del territorio desde el proceso de asentamiento primario y cómo con la comunidad se van marcando como hitos en una línea del tiempo en donde uno logra identificar, digamos, los grandes agentes transformadores del territorio, la llegada de una multinacional. Por ejemplo, en Jumbo, el cerro que les mostré se generó su proceso de transformación, es decir, de ocupación a partir de la llegada de la empresa Argos, que queda al lado. ¿Sí? Entonces, por eso es que quizás no fui tan explícita porque pues, el tiempo era muy breve, pero digamos, Argos llega a Jumbo en 1932. Cuando llega y se ubica donde está, que es por el Ram Point, en donde entra uno a Jumbo, al frente están todos los barrios que se generaron a partir de la oferta de empleo de Argos, ¿cierto? Es decir, paralelamente a la oferta de empleo se genera un proceso de ocupación de la zona. Luego Argos traslada, aunque sigue ocupando ahí, pero traslada su explotación a otras zonas, por ejemplo en San Marcos y en Manga Vieja, perdón, y pues allá genera otros impactos. Lo mismo uno puede ver, por ejemplo, en Soacha,
que en principio fue un eje de desarrollo mineroambiental, se transforma esa forma de producción allí, se le deja a la comunidad los pasivos ambientales y por eso el resultado de la Soacha actual. Igual Cali, en todas partes usted encuentra la misma relación, o sea, la intervención de un privado, normalmente asociado a una generación de empleo, el abandono de la actividad productiva y se dejan los pasivos ambientales a las comunidades. Ok, muchas gracias. El profesor Alfonso Mariano Ramos nos pregunta, ¿cuál es la recomendación que nos puede dar para que se presente un diálogo natural entre la comunidad y los conceptos técnicos para que sea apropiadamente interpretados, muy importantes para la evaluación de las amenazas? Gracias, profesor. Pero a veces complicadas y con connotaciones ambiguas, como el periodo de retorno de un peligro socionatural, entre paréntesis, deslizamiento, inundación, avenida torrencial. Gracias, profesor Alfonso. Sí, básicamente desde, no sé, profesor Alfonso, en qué momento, al comienzo no lo vi, pero digamos, yo mostré varias formas de generar procesos de representación social. Las líneas de tiempo, por ejemplo, ayudan muchísimo a visibilizar los grandes procesos de transformación. ¿Y para qué sirve eso? Para, digamos, evitar, digamos, para ver de manera simétrica los procesos de transformación del territorio. ¿Eso qué utilidad tiene? Poder visibilizar actores positivos y negativos que han tenido incidencia a lo largo del tiempo de la transformación del territorio y la condición actual. Eso por un lado. Por otro, digamos, el reconocimiento por parte de los técnicos de las formas como las comunidades comprenden el territorio a partir de la explicación de las causas del problema. ¿Sí? Si bien, como explicaba con Jumbo, la gente habla del aguabarro que escurre, ¿cierto? Para poder hablar de periodos de retorno, el aguabarro que escurre, pues allí de la mano están las explicaciones de ese aguabarro que tiene unas dimensiones muy distintas a como la explican los técnicos, que está fundamentalmente asociada a la escorrentía. Y allí pues entran los periodos de lluvia, cuando se incrementan, todo el monitoreo que se hace a través de las redes hidrometeorológicas, etcétera. Y digamos que sí necesariamente es fundamental cambiar el lenguaje para poder explicar y hacer comprender esa dinámica. Pero digamos, si la gente no se siente conectada con su territorio desde sus formas de comprensión particulares, es muy difícil, como lo expliqué, que se construya el andamio para que se produzca un aprendizaje significativo. Por eso es que los conocimientos previos del territorio deben ser respetados, reconocidos y referenciados y ser, digamos, empleados por los técnicos para poder justamente establecer la conexión con esa estructura cognitiva de esa persona con la que estamos trabajando. Es decir, que si yo no construyo ese andamio a partir de los conocimientos previos, no va a haber sobre qué conectar el nuevo conocimiento, que en este caso el profesor hace referencia a los periodos de retorno. Y lo otro es el empleo de maneras más amigables, ¿cierto? Yo no sé si alcanzó a ver el profesor, pueden ser formas animadas, pueden ser ilustraciones que permitan simplificar esa problemática que nos interesa, digamos, que la comunidad sienta. Pero si yo no he empleado diferentes estrategias que me permitan sacar lo que la gente sabe, ese proceso de aprendizaje no es posible. O sea, yo no puedo llegar a decir sin conocer qué es lo que la gente sabe, porque pasan cuatro cosas, profesor Alfonso. La gente, digamos, a través de la activación de conocimientos previos pasan cuatro cosas. La gente sabe que no sabe. La gente no sabe que sabe. Eso puede pasar. La gente sabe que sabe y la gente no sabe que no sabe, por ponerlo como en un juego de palabras que me parece bonito. O sea, eso es lo que me permite revelar la activación de conocimientos previos, y yo como facilitadora de un proceso necesito ubicar eso específicamente a través de diferentes herramientas como los árboles de problema, como la cartografía social, como las líneas de tiempo. Todo ello lo tengo que analizar en conjunto con los técnicos para poder
conectar a esa comunidad con la necesidad que yo tenga desde el punto de vista técnico, digamos, para que comprenda esa comunidad. Muchas gracias, doctora Claudia. Gracias, profe. Muy bien, excelente intervención. Doctora Claudia, no tenemos más preguntas por ahora. Yo quisiera preguntarle algo con respecto a los volcanes. Usted nos hablaba sobre esas líneas de tiempo, la construcción de las líneas de tiempo que las hace básicamente la sociedad con los técnicos, ¿cierto? Y que no sabemos preguntarle a las personas del entorno de una comunidad como tal, lo cual me parece pues bastante delicado. Yo quisiera saber si hay líneas de tiempo de fenómenos vulcanológicos que hayan ocurrido en nuestro país. Yo personalmente no los he trabajado fundamentalmente sismos, movimientos en masa en general, inundaciones principalmente. Claro, ahí se acuerda su merced que yo hablaba al inicio de las diferencias entre los tiempos biológicos y geológicos, y pues claro, en el ámbito vulcanológico esos tiempos geológicos pues son demasiado grandes como para que una comunidad pueda hacer referencia a ellos, ¿no? Entonces allí necesariamente, digamos, habría que acudir, por ejemplo, en el caso de Colombia, como se ha hecho a los cronistas, digamos, que son las referencias, digamos, más importantes para el caso colombiano, por citar solo un ejemplo, a Fray Pedro Simón, a Luis Vargas Tejada, bueno, a todos los grandes cronistas, y bueno, no tenemos otro remedio, ¿cierto?, que acudir a las fuentes históricas, pero sí quiero resaltar algo. A veces cuando se miran las fuentes históricas, se trae el conocimiento actual, es decir, del siglo XXI, se lleva a la crónica y se hace como una simplificación y se lee desde la comprensión actual y no desde la comprensión histórica. Es decir, los conceptos son necesariamente históricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia los volcanes son los deslizamientos. No sé si habían visto eso. Por ejemplo, en Chames y Recetor la gente dice volcanes son deslizamientos, no son los volcanes de lo vulcanológico, ¿sí? Entonces, eso, cuando yo digo que hay que activar conocimientos previos, empezaría por eso. ¿De qué me está hablando la comunidad cuando dice volcanes? ¿Es de los volcanes de la erupción volcánica o es del deslizamiento? Porque, digamos, se trabaja sobre supuestos a veces porque no escuchamos a la comunidad. Y bueno, y cierro diciendo pues que, digamos, en vulcanología no tengo un trabajo específico al que pueda hacer referencia directa, pero, digamos, uno puede trabajar información secundaria, ¿cierto?, a partir de textos históricos en ese contexto, más lo que la comunidad pueda contar, que difícilmente lo puede hacer, pues porque no, digamos, por el tiempo geológico que es tan distante, ¿cierto? Una cosa importante, por ejemplo, en Marmato, que la gente dice es que no ven el riesgo allí donde hay tantas minas, ¿cierto? Lo que pasa es que hay una forma de comprensión de la vida asociada al oro, ¿cierto? Que para nosotros no es significativa. O sea, uno dice, pero ¿cómo así? Pero es que para ellos hay de manera histórica, una relación inherente con la cultura de la minería, ¿cierto? Que es necesario comprender para ellos eso qué significa. A eso voy con que yo necesito entender las formas de comprensión y no al contrario necesariamente. ¿Sí? O sea, es un trabajo mutuo. Yo necesito comprender lo que la gente sabe como técnico y si yo no hago eso, difícilmente puedo hacer una aproximación a la comprensión que yo necesito que ellos tengan de lo que yo trabajo. Por eso el enfoque simétrico, el diálogo de saberes, digamos, de una manera muy respetuosa, en donde yo creo que también hay que, digamos, ser humildes, ¿sí? Eso, digamos, hay una autora que se llama Sheila Yazanoff que habla de las tecnologías de la humildad en el conocimiento científico, y yo creo que esa es una gran invitación, porque nosotros queremos que las cosas cambien, pero el lenguaje produce realidad y el lenguaje produce exclusión. La forma como yo uso el lenguaje me transforma necesariamente la forma de comunicar. Entonces puedo no lograr por ese tipo de lenguaje que empleo. Ok, muchísimas gracias, doctora Claudia. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora en el chat. Si alguien desea abrir el micrófono para hacer alguna intervención, también lo puede hacer. Ánimo. Gracias.
Bueno, pues parece que no hay más intervenciones. Les recuerdo que pueden ver las grabaciones de esta charla y de otras que hemos tenido en el seminario permanente en el canal de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Y solo me resta pues darle muchísimas gracias a la doctora Claudia Patricia Coca por compartir con nosotros estos conocimientos tan valiosos de su experiencia y también invitarlos para la próxima conferencia que tendremos invitada a la doctora Marta Calvache el 26 de julio a las 5 p.m. con la conferencia Vulcanología y Gestión del Riesgo. Próximamente, Ahí pues, está. cuando llegue el momento exacto, les haremos llegar la invitación pertinente. Entonces, Perfecto. muchísimas gracias a todos. Carlos Cantillo, pues, me dice que no puede despedir porque está en un sitio donde hay mucho ruido. Si está Carlos, si está Camilo, para que despida el seminario, o si no, nos vamos, hermano. Diga a ver. Camilo Torres, parece que ya se desconectó nuestro presidente. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos, doctora Claudia. Gracias. Muy Muchas amable. gracias por la invitación. Que esté muy bien y hasta luego a todos. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao.